Bueno, retomamos, como digo, la sesión con 3 intervenciones sobre otros 3 temas también interesantes, en los que de nuevo haremos unas reflexiones generales y reconduciremos a la relación con la contratación pública de todos estos temas, ¿no? Comentábamos ahora en el café estas novedades, ¿no?, del formato que venimos utilizando, y parece que no hay, o sea, hay acuerdo en que está pareciendo bien este formato casi de entrevistas, ¿no? La verdad es que es un formato inspirado en una reflexión que nos hacía el profesor Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, el pasado mes de octubre, al inaugurar la última edición del Congreso Nacional del Observatorio de Contratación Pública, y probablemente algunos de los aquí presentes estuvieron allí presentes. Él comenzó su intervención señalando que había 2 tipos de ponentes actualmente, ¿no?, cuando se programaban jornadas y conferencias. Estaban, por una parte, los que tenían algo que decir, y en segundo lugar estaban los que traían el PowerPoint, ¿vale? Entonces, bajo esa premisa, todo el que en aquel congreso tenía un PowerPoint, pues lo metió en la chaqueta. Entonces, pues bueno, continuamos esta senda y como habéis podido observar, nadie utiliza el PowerPoint, sino que queremos que la gente venga aquí a decir algo importante y algo interesante. Para continuar ahora nos acompaña José Félix Muñoz Soro, que es un investigador de la Agencia Aragonesa de Investigación y Desarrollo y también profesor, compañero mío en la Facultad de Derecho de Zaragoza, que lleva trabajando muchísimos años los temas relacionados con la administración electrónica, y que hoy nos va a hacer una aproximación hacia el nuevo paradigma que se está instalando en cuanto a la gestión de la información en las administraciones públicas, ¿no? Gestión de la información y, más específicamente, ya de manera más granular, la gestión de los datos, ¿vale? Porque ahora mismo estamos muy acostumbrados, y nuestros sistemas de información están diseñados para gestionar documentos, ¿vale? Y otra cosa distinta es la gestión de los datos, de la información que está alojada y que puede ser explotada en esos documentos, ¿no? Se habla ahora de ese cambio de la gestión de la información a la gestión del dato, de la administración orientada hacia los datos. Cuéntanos un poco de qué estamos hablando y qué significa ese cambio de paradigma al que se enfrenta la Administración ahora mismo. Buenos días a todos. Agradecer a Local Red la invitación a participar en esta jornada. Y para contestar la pregunta de Miguel Ángel, hay que hacer una reflexión sobre algunos conceptos que incluso a la gente que nos dedicamos a esto nos resultan difíciles, porque además son cuestiones que están cambiando con mucha velocidad. Yo creo que estaría bien poner un ejemplo que además estos días es de plena actualidad para comprender qué es la idea de la administración orientada al dato. Si pensamos en la declaración de la renta, ¿qué tiene Hacienda? Hacienda tiene una gran base de datos que, como todos sabemos, supone un conocimiento detalladísimo de nuestra vida económica. Todo eso está allí y Hacienda lo tiene y lo va obteniendo de muy diferentes fuentes. Por ejemplo, en el caso de las grandes empresas, ya directamente los sistemas informáticos de las empresas están conectados con Hacienda, y cuando la empresa emite una factura, ese dato va directamente a Hacienda vía API. Es decir, ya no existe ninguna declaración ni nada parecido. Pero hay un momento en el que nos tenemos que sentar ante Renta Web, ver aquello que Hacienda tiene sobre nosotros, aceptarlo, y ¿qué se hace? Se imprime un PDF y ese PDF lo firmamos. Y aquí hemos entrado ya en lo que es la administración orientada al documento, que es lo que hemos hecho toda la vida. ¿Qué ocurre? Cuando uno ve la definición de documento, el documento se caracteriza por 2 cosas: por contener información y por servir de prueba de un hecho jurídico.
Entonces, podríamos decir que la tendencia es a que los documentos al final, que es lo que está pasando ya con nuestra declaración de la renta, ese PDF Hacienda ya no le sirve como información. Hacienda únicamente le sirve para tener la prueba de que en un momento dado este ciudadano se hizo una foto de la base de datos de Hacienda y firmó y se comprometió con aquello. Entonces, Hacienda, la agencia tributaria, lo tiene más fácil, primero porque tienen muchos recursos, como todos sabemos, y segundo por el tipo de actividad que realiza. Llegar a este grado, por ejemplo, en un juzgado de primera instancia, pues será un proceso muchísimo más largo. Pero, dijéramos, es la tendencia, ¿no?, hacia esta administración orientada al dato. Luego, una segunda idea importante, y esta es más de tipo tecnológico, es que hasta hace muy poco tiempo, a cualquiera que le preguntáramos, a cualquier tecnólogo, nos habría dicho dato es información estructurada, es decir, nombre tal, apellidos tal, fecha de nacimiento tal, a eso llamamos información estructurada porque hay unas etiquetas y hay unos valores, ¿no? Y yo sé cada valor qué etiqueta le corresponde. Pero ahora con el Big Data eso ha cambiado. El Big Data no solo se caracteriza por manejar volúmenes enormes de datos, sino que también se caracteriza porque es capaz de tratar igual información estructurada que no estructurada. Entonces, ahora en un Big Data, y en concreto, por ejemplo, cuando se alimenta un sistema de inteligencia artificial, los documentos son datos. Para este tipo de sistemas, ya desde un punto de vista técnico, esta diferencia se está difuminando, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico, que nos encontramos con una legislación que tradicionalmente se ha centrado en el documento. Se centra más en el formato que en la información, cuando realmente lo relevante es la información. Pero eso no ocurre solo en la administración electrónica, porque hace mucho tiempo que hablamos de la sociedad de la información, pero las leyes no hablan de información. En el derecho privado se habla de bienes muebles, se habla de bienes inmuebles. La propiedad intelectual no se refiere a la información, se refiere a la obra, a una creación. En el derecho administrativo únicamente se habla de documentos electrónicos. Entonces, el derecho, en mi opinión, tendría que empezar, y el derecho administrativo en concreto, a tener como objeto la información, porque ya carecerá de sentido hablar de dato, de documento, cuando realmente lo que nos preocupa y lo que manejamos es información, ¿no? Y para este cambio de orientación del que nos estás hablando, ¿cuáles son las necesidades organizativas o necesidades para articular el llamado gobierno del dato? Bueno, para este cambio, nosotros, desde la perspectiva de la administración electrónica, pues siempre empezamos un poco por la normativa, ¿no? Por cambios normativos que luego se irán traduciendo hay una atomización, ¿no? En el sentido que decías, y, por ejemplo, una de las cosas que se regulan de forma más detallada es el acceso a la información. Pero el acceso a la información está regulado en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, está regulado en la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público, está regulado en las leyes de procedimiento, en la Ley de Procedimiento Administrativo, el acceso de los interesados a los expedientes, y está regulado en la Ley de Patrimonio Histórico Español, la cual cada una de estas leyes establece unos criterios diferentes, ¿no? Entonces, lo que comentaba, hay que ir a cambios normativos que unifiquen toda esta. Claro, nosotros hemos participado en una iniciativa reciente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha sido la elaboración de la ordenanza tipo de gobierno del dato, que se ha puesto a disposición de todas las entidades locales de España para que está pensada para que se pueda adaptar a entidades de muy distinto tamaño, diputaciones, ayuntamientos, y introducir esta cultura del dato, empezar a organizar el tratamiento del dato. Aquí en Cataluña, el artículo 10 del Decreto de Servicios Digitales de 2020 ha sido desarrollado en julio de 2023, me parece, por el modelo catalán de gobierno de datos, que se aplica a la Generalitat de Cataluña. Entonces empieza a haber ya una regulación que empieza a establecer un marco de gobierno del dato que luego pues tiene elementos funcionales, tiene elementos organizativos, pero lo primero es eso, lo primero yo creo que es establecer estas normativas.
Muchos de los datos que están en poder de las administraciones son datos sensibles o de especial protección. Las denominaciones son variadas porque son variadas también, como tú bien apuntabas, las normas que regulan o que se aproximan al mismo fenómeno, ¿vale? ¿Puede llegar a haber un riesgo para algunos derechos fundamentales derivados de una mala gestión o una mala transformación de ese modelo del que estamos hablando, de una administración orientada al expediente y al documento, pasar a un modelo orientado a la gestión de los datos? Hombre, yo diría, siendo un poco que no se puede dar plena satisfacción a los derechos fundamentales de las personas sin tener un buen gobierno del dato. Porque lo primero es esa idea, que muchas veces no se es consciente. El gobierno del dato está estrechamente relacionado con los derechos fundamentales relativos a la información. La cuestión es compleja porque hay derechos fundamentales que actúan en sentidos contrapuestos. Unos actúan, diríamos, a favor de la ocultación de la información, que es el derecho a la privacidad, la protección de datos, etcétera, y luego está el derecho de libre acceso a la información del sector público, que es todo lo contrario, ¿no? Pero incluso cuando hablamos de privacidad, si uno coge el Reglamento General de Protección de Datos, uno de los primeros principios de la protección de datos es el de transparencia. Entonces, podemos poner un ejemplo sencillo. El derecho de acceso es el derecho que todos tenemos a dirigirnos a cualquier administración pública, a cualquier responsable de tratamiento, y que nos diga si está tratando datos sobre nosotros, y si está tratando datos sobre nosotros nos tiene que comunicar todos los datos que tiene. Imaginemos que un alumno de la Universidad de Zaragoza, por poner un ejemplo, ejercita su derecho de acceso ante la delegada de protección de datos. ¿Le va a poder dar toda la información que la universidad tiene sobre el alumno? Si yo soy profesor de la universidad y tengo en mi portátil una Excel con datos de los alumnos, con comentarios, yo estoy tratando esos datos como miembro de la Universidad de Zaragoza y el responsable del tratamiento es la universidad, no yo. Yo no tengo ninguna legitimación para tratar datos de los alumnos. Entonces, si la Universidad de Zaragoza no nos obliga a los profesores a que toda la información de los alumnos la tengamos en una aplicación corporativa como Moodle, es imposible que el derecho de acceso de ese alumno quede satisfecho. Y este es un simple ejemplo. En todas las administraciones podemos pensar en ello. El gobierno del dato hay que llevarlo a rajatabla para satisfacer en debida forma los derechos de protección de datos, como el de acceso que acabo de comentar, como el de exactitud, como el de rectificación, como el de cancelación. Si los datos de un alumno han dejado de ser precisos al cabo de 5 años, eso habría que borrarlo y los profesores podemos tener datos de alumnos que... ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de la privacidad. Y luego desde el punto de vista del derecho de libre acceso, hay que ser conscientes de que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno cambió el paradigma de que las personas tienen derecho a acceder a toda la información del sector público y para que eso se pueda llevar a cabo, pues realmente el gobierno del dato es fundamental, ¿no? Toda la política de datos abiertos de la que hablaré un poco más después. Y me interesa relacionar todo este cambio de paradigma del que venimos hablando con la actividad contractual del sector público, pero antes, desde el punto de vista de esos cambios normativos, organizativos, a mí hay una cuestión que me resulta atractiva por la relevancia que está teniendo, que son los llamados espacios de datos. ¿Vale? ¿Cómo se relacionan la creación de espacios de datos? ¿Hay alguna iniciativa en favor de la creación de un espacio de datos de contratación pública, incluso a nivel europeo? ¿Cómo se relaciona esa parte, quizás a lo mejor más de infraestructura, aunque no solo, con este cambio de gobierno de la información? Bueno, es el Reglamento de Gobernanza de Datos Europeo, es el que ha introducido esta figura, que es muy reciente y todavía hay muy pocas experiencias. Podríamos decir, resumiendo, que en la Unión Europea existe mucha preocupación y con motivo, porque en la cuestión de los datos europeos hemos quedado totalmente atrás respecto a Estados Unidos. Todos sabemos que son las grandes empresas, ¿no?, como Alphabet, como
como Amazon, etcétera, los que están manejando los datos de todo el mundo, incluidos los de los europeos, que además son datos, al fin y al cabo somos el primer mercado del mundo, ¿no? Europa, la Unión Europea en su conjunto. Claro, allí hay una intención de movilizar, porque lo que decía antes, los datos son un activo económico, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, los datos son oro. Entonces, por poner un ejemplo, ahora existe una gran preocupación sobre el uso de los datos sanitarios. Ahora con la inteligencia artificial, las empresas que se dedican a esto dicen darnos datos que vamos a hacer maravillas, porque viendo la tecnología que tienen pero hacen falta datos de pacientes, datos médicos, que son categorías especiales de datos y en Europa están muy protegidos, ¿no? Entonces la Unión Europea está abriendo esta posibilidad de que los datos, estos datos que estarían en poder de las administraciones públicas, en este caso la administración sanitaria, se puedan reutilizar. Eso es una de las iniciativas. Y los espacios de datos son espacios que se van a promover. Nosotros en la ordenanza contemplamos un espacio de datos interno de la entidad local, porque otro problema muchas veces es compartir los datos dentro de casa, y un espacio de datos o que la entidad local promueva espacios de datos en el municipio o en la comunidad que sea, ¿no? Entonces, ahí la idea es que los datos se puedan poner a disposición conservando siempre la soberanía del dato, que es otro concepto muy importante. Es decir, yo dejo mis datos, dejo que se utilicen, pero en ningún momento pierdo el control sobre esos datos y sobre los usos que se les dan. En cuanto a experiencias, yo creo que en este momento no conozco ninguna en materia de contratación, pero ya digo, es que es una cuestión que está todavía muy... Cuando hablas de que los datos son un activo económico, inmediatamente la pregunta es, vale, ¿y de quién son los datos? ¿No? ¿De la administración que los trata o del sujeto al que se refiere el dato? Hombre, de acuerdo con la normativa de protección de datos, el titular de los datos siempre es la persona física. Aquí lo primero es eso, que la protección de datos, esto hay que recordarlo siempre, se refiere solo a personas físicas. Entonces, todos estos derechos realmente en las personas jurídicas no tenemos que preocuparnos. Pero bueno, el titular siempre es... La Administración puede, cuando existe una causa de legitimación, tratar los datos, pero eso no implica que pueda hacer lo que quiera con ellos. Hay ahora, por ejemplo, hablando de las tendencias nuevas de la Administración, y se menciona, por ejemplo, en el decreto que mencionaba de Cataluña y en el modelo de datos de la Generalitat, la Administración proactiva. Queremos hacer una Administración en la cual el ciudadano no tenga que ser siempre el que impulse la actuación administrativa. Yo puedo tener un perfil del ciudadano y puedo decirle, oye, mira que es que esta ayuda, mira que esta beca te podría ir muy bien, te encaja muy bien porque reúnes todas las condiciones. Incluso en algunos casos iniciar la propia administración una determinada actuación porque el perfil del ciudadano le permite hacerlo. ¿Eso qué implica? Tratamiento de datos. Implica, claro, tener muchos datos de la ciudadanía. Eso ya crea el debate. Esta idea, por ejemplo, a muchas personas de las que yo he tratado relacionadas con la Administración les parece una intromisión excesiva de la Administración en la esfera privada de los ciudadanos. En mi opinión, esto hoy por hoy solo se puede realizar previo al consentimiento de los ciudadanos y mucho más si incluye operaciones de perfilado. Pero en este sentido un poco las administraciones están apuntando pues, a lo que ven en el sector privado, ¿no? Donde se están recopilando multitud de datos de las personas, pues, en su caso para vendernos lo que sea, pero se puede hacer un uso, digamos, más virtuoso y utilizarlo para prestar mejores servicios públicos. Sí, sí. Ya llevándolo al tema de la contratación, efectivamente, muchos datos que obtiene la Administración, otra cosa es que los conserve y sepa aprovechar y sepa qué hacer con ellos, proceden de la ejecución de un contrato público. ¿Vale? Claro, para organizar la ejecución de ese contrato público en el pliego de prescripciones técnicas oportunos, tenemos que tener en cuenta esta nueva orientación. Nosotros ya una administración lo que quiere es tener resultados que luego sean explotables en unos formatos concretos. ¿Qué aconsejarías a una administración para organizar la ejecución de esos contratos en los que se van a obtener datos? Sí, como dices, en muchos casos las administraciones
hacen contratos que llevan anejo una producción de datos que tienen interés, ¿no?, para la entidad y para la sociedad, porque no hay que olvidar que estamos hablando todo el rato de datos con interés para el conjunto de la sociedad, que tiene a su vez el derecho a acceder a estos datos. Y otras veces incluso los contratos ya tienen directamente como objetivo la realización de la obtención de una determinada información. Bien, cuando se promulgó la ley de reutilización de la información del sector público, hubo un momento en el que la cuestión de los datos abiertos, en mi opinión, tuvo más pujanza. Se sigue trabajando en ello y, de hecho, Barcelona ha remodelado su portal de datos abiertos hace unos meses y lo ha dejado muy bien. Quiero decir, se sigue trabajando en ello muy activamente, pero en ese momento que la cuestión se impusieron mucho lo que se llamaban las cláusulas Open Data. Las cláusulas Open Data son cláusulas tipo que se elaboran en las entidades, que obligatoriamente se deben añadir a todos los pliegos de prescripciones en las licitaciones, para contemplar qué se va a hacer con los datos que se producen. Hay un modelo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, muy extenso, creo que son 7 páginas de condiciones, pero bueno, se pueden ver. ¿Cuál es la idea? La idea es que, como decía, por la ley de transparencia, la Administración está obligada a publicar mucha información, que es lo que llamamos publicidad activa, pero luego también a dar acceso a los ciudadanos que solicitan información. Aunque yo no lo haya previsto, puede ocurrir que un ciudadano de repente me pida información de un determinado tema. Si es un servicio que yo he externalizado, para cumplir con ese derecho del ciudadano, yo me voy a tener que dirigir a la empresa y la empresa me va a tener que facilitar esa información. Entonces hay que contemplar los datos sujetos a publicidad activa. Hay, por ejemplo, un concepto importante, son los datos de alto valor, que están establecidos en un reglamento de ejecución de la Unión Europea, que son datos que se consideran de especial interés para la sociedad. Todo lo que esté allí, por supuesto, tiene que ir a publicidad activa. La ley de transparencia nos dice todo eso. En el caso de que sea un proveedor el que lo esté produciendo, tengo que contemplarlo. Y luego, sin perder de vista esa información que en un momento dado puedo necesitar porque alguien la solicite. Luego, fundamental, cómo se me da la información. En algunos casos puede ser procedente que el propio adjudicatario publique la información. Por ejemplo, datos dinámicos. Bueno, digamos, por ejemplo, externalizó el seguimiento del polen en el municipio, y a la empresa que está poniendo los sensores para ver el polen que hay en el municipio, pues le exijo que sea ella misma la que mantenga en Internet un lugar donde cada hora o con la periodicidad que sea. Eso, en estos casos, por ejemplo, es muy razonable. Se puede exigir, se puede dejar la opción abierta. Nosotros muchas veces lo que hacemos es decir, previo requerimiento de la entidad, o lo publicas tú o me lo das a mí y lo publico yo en mi portal de datos abiertos, pero siempre ateniéndose a estándares y ateniéndose a los estándares del Open Data. Al final, entonces, los pliegos de prescripciones técnicas deben incorporar, quizás de un modo resumido, parte de los contenidos de esa ordenanza general de gobierno del dato, adaptadas a lo que sería el contrato en particular, ¿no? Para definir o remitir a esa Claro, regulación general. hay que remitir a la ordenanza, es decir, hay que decirle a los licitadores: yo estoy obligado a hacer esto y a hacerlo de esta manera. Y tú es que de hecho lo ponemos así en las cláusulas de datos abiertos, se pone así: me lo tienes que dar cumpliendo con lo dispuesto en la normativa a la que yo estoy obligado. Es una forma. Pero sobre todo es muy importante contemplarlo en el contrato, porque luego, por ejemplo, otra idea importante que también a veces en la práctica encargas informes. En un caso del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, encargan un informe a un instituto de investigación sobre contaminación, en fin, sobre aspectos de la calidad ambiental de la ciudad. Pero claro, no hay que olvidar que ahora una administración, si pone un indicador en la web, tiene que dar los datos en los que ha sacado el indicador. Ya no vale poner en la web, decir, tenemos un esto del 40... No, hay que poner los microdatos, los datos en bruto, porque si alguien te los pide, hay que dárselos. Es lo que dice la ley de transparencia. Pero claro, a mí me los tiene que dar el instituto, que en este caso, por ejemplo, se negaban, porque ahí entramos ya en todo el mundo. Hablamos, por ejemplo, habéis hablado de la propiedad intelectual, de los desarrollos,
con la publicidad algorítmica, ¿no? Porque luego el profesor Martínez nos hablará de inteligencia artificial. Cuando hemos hablado de derechos fundamentales hay una idea que no he mencionado. La inteligencia artificial aprende con los datos. Si los datos no son datos de calidad, la inteligencia artificial no funcionará bien. Y está el caso de los sesgos, que es muy conocido. Es un problema no de la herramienta de inteligencia artificial, es un problema de los datos con los que la alimentamos. Y está la cuestión de la publicidad algorítmica, de que también no me des solo los datos, porque si volvemos al concepto de información pública, no solo de datos, sino de información pública, el programa, en mi opinión, y también el organismo encargado de transparencia, por ejemplo, en Cataluña y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los programas se pueden considerar información pública. Entonces también me tendrías que dar acceso a eso. Y eso choca con lo que se decía de ciberseguridad, porque precisamente los tribunales están denegando sistemáticamente el acceso a los programas, diciendo que... El caso del algoritmo Bosco, ¿no? Contra la seguridad. Pero bueno, hay que defender y hay que dejarle a la empresa, en la medida de lo posible, claro que nos tiene que dar toda la información que se haya generado en la prestación del servicio, la ejecución del contrato. Perfecto, muy interesante. Damos la oportunidad al público de que te pueda plantear alguna pregunta, si así lo desea. ¿Alguna cuestión sobre la gestión del dato, este nuevo paradigma al que nos vemos abocados y también con la contratación pública? ¿No? Pues bueno, lo dejaríamos aquí para dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias, José Félix. Sin solución de continuidad, llamamos ahora al estrado al profesor Rubén Martínez, al que le hemos hecho madrugar hoy para venir desde Benidorm vía Alicante y acompañarnos en la jornada de hoy. Es compañero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, también desde hace mucho tiempo dedicado a los temas de administración electrónica, también un experto en tema de protección de datos. De hecho, es el delegado de protección de datos de la Universidad de Alicante, con lo cual tiene experiencia no solamente teórica, la parte académica y la parte investigadora, sino también de la parte de la gestión de los incidentes relacionados con brechas de seguridad que afecten a datos, en este caso del colectivo universitario. Y de hecho, ahora en el café nos estaba contando su última intervención al hilo de una brecha de seguridad, un intento de acceso a sistemas de información de la Universidad de Alicante, que finalmente tuvo éxito para el atacante y obligó a desarrollar un protocolo de gestión de ese incidente. Pero hoy no nos va a hablar de la protección de datos, sino que lo hemos traído aquí para hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora está el vocabulario de moda, lo impregna todo. Una parte de la inteligencia artificial, como son los modelos de lenguaje, nos están inundando y ya nos llegan también al ámbito de la contratación pública anuncios de empresas que venden el chat GPT de la contratación pública, ¿vale? Es un reclamo publicitario con el que yo he visto varios ya, ¿no? Pero hay que decir que el chat GPT de la contratación pública no existe ni existirá, ¿vale? Es solamente un reclamo publicitario. Dicho lo cual, para saber por qué no existirá y qué es la inteligencia artificial, qué tipos hay, yo comenzaría preguntándole al profesor Martínez qué es necesario
para llevar esa tecnología disruptiva, la inteligencia artificial, a nuestro campo de ocupación, a la contratación pública? ¿Qué presupuestos se deben cumplir? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación para estar aquí en Barcelona, tanto a Local Red como a Miguel Ángel. Es un placer, aunque me he tenido que levantar muy pronto, pero bueno, venir a Barcelona me permite ir en el día, ¿no? Entonces eso es una maravilla, porque no te desestructura las obligaciones también domésticas, ¿no?, que tenemos todos. Entonces está muy bien, es un destino, vamos a decirlo así, apetecible. Y si luego además pues es un cartel el que tenemos hoy aquí, pues muy bueno, pues es un lujo poder formar parte, ¿no?, de este cartel. En cuanto a la pregunta que me formulaba el profesor Bernal, ahora la inteligencia artificial es la nueva moda en la que estamos todas las administraciones ya metidas, ¿no?, de lleno. Pero hace un par de años lo fue, o hace 2 o 3 años lo fueron las Smart Cities. Es decir, siempre hemos tenido modas que recurrentemente han ido entrando, ¿no? Preferiblemente expresadas en inglés. Efectivamente, efectivamente. Y la verdad, por presión también de la esfera de gobernanza de nuestras administraciones, desde el punto de vista político, que evidentemente son cuestiones que tienen llamada, ¿no?, que tienen llamada y que tienen venta, ¿no?, del producto. Yo me gusta ser muy claro. En esta ocasión hasta me va a gustar que se esté grabando esta sesión, porque no podemos empezar a contratar cuestiones de inteligencia artificial sin tener los cimientos de la casa bien construidos, ¿no? O sea, difícilmente sin tener un modelo de administración electrónica, de contratación pública electrónica bien trabajado con carácter previo, vamos a poder desarrollar cuestiones de inteligencia artificial con solvencia. ¿Por qué? Porque José Félix lo comentaba ahora, ¿no? Esta ponencia que tenemos ahora es una continuidad de lo que ha hecho José Félix, ¿no? Entonces, el tema de los datos es fundamental para tener unos buenos sistemas de inteligencia artificial. Si la calidad del dato no es buena, el sistema de inteligencia artificial no va a servir de nada. Y el problema que tenemos en las administraciones es que no se cumplen ni siquiera en los archivos con la normativa de protección de datos ni la normativa de seguridad. Por ejemplo, el desarrollo de nuestros archivos y bases de datos desde el punto de vista de la privacidad desde el diseño, que parece una cosa muy básica, que yo sé que esto ya no está de moda, pero es que eso es lo primero por lo que debemos empezar. Porque si no tenemos los datos anonimizados a gran escala, difícilmente vamos a poder enganchar un sistema de inteligencia artificial. En definitiva, y esto lo podemos enlazar con otro tipo de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos llegan los programas europeos para realizar solicitudes de proyectos, que muchas veces vamos en la línea, por ejemplo, de las Smart Cities ambientalmente sostenibles, ¿no? O los proyectos de movilidad, ¿no? Ahora que está la incorporación obligatoria por normativa europea de las zonas de bajas emisiones, ¿no?, en todos nuestros ayuntamientos. Y yo tengo una doctoranda que en estos momentos está realizando su trabajo de investigación sobre automatización de procedimientos sancionadores en zonas de bajas emisiones para limitar las cuestiones ambientales, ¿no? Son temas que están ahí. Podemos utilizar la inteligencia artificial en todos estos temas, pero antes debemos tener bien organizada nuestra administración. Y para eso los sistemas tienen que estar bien diseñados y permitir un acceso a los datos de calidad. Bueno, pues ese es el principio, pero en el tránsito hacia la inteligencia artificial, ¿cuál es el siguiente paso? El tránsito en el ámbito de la contratación, que es lo que nos ocupa y preocupa a la mayor parte de la gente. ¿Hay algún paso intermedio antes de llegar al chat GPT que podamos Sí. empezar? Bueno, yo la siguiente recomendación, que creo que sería el siguiente escalón,
sería utilizar los procedimientos o los sistemas de remate, ¿no? Como la subasta electrónica, que ya tenemos regulados en la Directiva de Contratación y en la Ley de Contratos del Sector Público. Tenemos procedimientos de contratación enteramente electrónicos, automatizados, que no los estamos utilizando en nuestro país. Se utilizan muy pocos. Nosotros, que tenemos un título experto en contratación, para explicar todo el bloque de sistemas dinámicos de adquisiciones, nos cuesta mucho encontrar a compañeros que puedan explicar esto con solvencia, ¿no? Y ya buscar ejemplos prácticos es muy complicado, ¿no? Y además, bueno, el profesor Bernal es que además es un súper especialista, ¿no? en estas materias. De manera que son cuestiones que yo recomendaría que empecemos a intentar utilizar. Es decir, ¿por qué no empezar utilizando sistemas dinámicos de adquisiciones? ¿Por qué no empezar utilizando en los procedimientos abiertos simplificados y supersimplificados el sistema de remate que es la subasta electrónica? Porque la subasta electrónica se puede utilizar en cualquier tipología de procedimiento de contratación. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar a probar todos estos sistemas que nos ofrece la normativa y sobre esa premisa cimentar ya dentro de la organización, que esto es muy importante, todos los que hemos estado dentro de una organización y más de un ayuntamiento sabemos perfectamente que la cultura del funcionamiento previo es muy importante para que un cambio hacia una tecnología disruptiva como es la inteligencia artificial funcione bien. Es importantísimo. Es decir, el paso de 0 a 100 en cualquier organización es complicado, pero en una organización pública más. Y esto no es que lo diga yo, es que ya lo venía diciendo grandes catedráticos del derecho administrativo, ¿no? Como el profesor Nieto. Es imposible hacer dentro de una administración pública un cambio de 0 a 100 y quien lo pretende al final no le sale bien. Entonces yo creo que ese paso intermedio, ¿no? Es una pregunta interesante para poder reflexionarla, estaría en el inicio ya de utilización de sistemas dinámicos de adquisiciones, de procedimientos de contratación enteramente electrónicos, de utilizar la subasta electrónica, de intentar jugar un poco con lo que nos permite la normativa, ¿no? Si, por ejemplo, consideramos que estamos abusando excesivamente de la contratación menor, pues a lo mejor ir a procedimientos abiertos súper simplificados, ¿no? Que lo permite la normativa, con un sistema de remate de subasta electrónica o con un catálogo electrónico para poder hacer una valoración automatizada de las ofertas, ¿no? Y generar esa cultura necesaria de que la tecnología es algo que nos ayuda en nuestro trabajo dentro de la administración y que, por tanto, el siguiente paso de la inteligencia artificial lo vamos a considerar como algo positivo. Me parece muy, muy acertada esa reflexión de empecemos por la automatización, ¿vale? Y alguien probablemente esté descubriendo que ya está usando inteligencia artificial sin saber que la estaba usando, ¿no? Porque formaba parte o participaba en un sistema dinámico de contratación o claro, experimentó una subasta electrónica. Eso ya son fórmulas muy simples, ¿no? de implantación de algoritmos y de inteligencia artificial en los procesos de contratación pública. El fenómeno de la inteligencia artificial está siendo objeto de regulación a nivel europeo, a nivel nacional. Cuéntanos cuál es el estado actual y cómo impacta especialmente en los procesos de contratación pública, esa regulación. Sí, en relación a la cuestión también que comentabas, por ejemplo, de los sistemas dinámicos, ¿no? Hay que decir que quizá en un concepto estricto de inteligencia artificial, un sistema dinámico, que es un procedimiento automatizado, no sería un sistema de inteligencia artificial. Pero en la regulación europea sí que lo es. Porque el concepto que ha establecido el Reglamento de Inteligencia Artificial es un concepto excesivamente amplio. Y lo han hecho con toda la intención para absorber todo este tipo de cuestiones que la Unión Europea no tenía claras si regular o no en un primer momento. Es decir, el concepto del artículo 3 de la propuesta de reglamento se ha ido modificando constantemente durante todo el proceso de tramitación y al final ha quedado un artículo 3 con muchos conceptos, pero en particular con un concepto de inteligencia artificial en el que entra perfectamente la automatización de los procedimientos. Porque
lo ha querido así el normador comunitario. En la normativa, con esta premisa, tenemos que decir que la normativa de contratación, comparto lo que se ha comentado en la primera ponencia, lo comparto plenamente. La ley de contratos del sector público no está pensada en clave de administración electrónica, de contratación electrónica, ni siquiera de tecnología. De hecho, no tiene nada que ver con la filosofía de las directivas del 2014. O sea, si alguien coge por primera vez, y yo he hecho la prueba con alumnos, que cogieran por primera vez, sin conocer la Ley 9/2017, la Directiva 24/2014, y que me dijeran de qué trata la Directiva 24/2014. Y casi siempre me dicen que es una directiva de contratación pública electrónica. Y cuando les digo que de esa directiva ha terminado pasando a la Ley 9/2017, se quedan impactados. Dicen, pero ¿cómo es posible? No me extraña que la Unión Europea esté optando por normativas reglamentarias, ¿no? Como se comentaba antes. Dicho esto, las directivas son muy antiguas ya, son del 2014, en un momento de evolución y de transformación digital tan disruptivo, y evidentemente las directivas no hablan de inteligencia artificial. La ley de contratos tampoco habla de inteligencia artificial. Las únicas referencias a la automatización de procedimientos la tenemos en la Ley 40/2015, la automatización de procedimientos administrativos, que luego veremos, se aplica también en este ámbito. Son requisitos que, si vamos a hacer compra de tecnología de inteligencia artificial, debemos tener en consideración y debemos cumplir con esos requisitos. Y en la propuesta de reglamento sobre el uso de la inteligencia artificial se habla muy poquito de contratación pública, pero algo se habla. Porque el normador comunitario europeo es consciente de la importancia económica que tiene la contratación pública y, por tanto, ha incorporado una previsión en la que dice que habrá sistemas de inteligencia artificial para evaluar, promover la convergencia en materia de contratación. Es decir, tienen previsto de alguna manera que se utilicen los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la contratación pública, ¿no? Y uno de los ejemplos, como se ha comentado en la ponencia anterior, es el espacio de datos de contratación pública, que es un espacio de datos pensado por la Unión Europea no en origen. En la estrategia de datos de la Unión Europea había una levísima referencia a un espacio de datos de contratación pública, pero el espacio de datos importante que nos afectaba a nosotros como administraciones era el espacio de datos de las administraciones públicas. Dentro de ese concepto se ha desgajado uno que la Unión Europea le ha dado mucha importancia y, de hecho, ha regulado específicamente con soft law, que es el espacio de datos de contratación pública. Por tanto, tenemos ahora mismo un marco normativo que realmente pues, no regula específicamente la inteligencia artificial en la contratación pública. Lo que no quiere decir que no se pueda utilizar, evidentemente, la inteligencia artificial en la contratación pública o comprar inteligencia artificial por parte del sector público. Luego volveremos sobre estas cuestiones, pero vamos, si te parece, a hablar de casos de uso de inteligencia artificial en el ámbito de los procedimientos de contratación pública, ¿no? Porque ahí antes avanzaba mucha publicidad, ¿no? Se empieza a ver mucho ruido. Se vende como que es inteligencia artificial, pues por ejemplo, la predicción del número de ofertas que recibirá una licitación o la predicción de la baja que habrá en una licitación, ¿vale? Pero eso ya se podía hacer antes de esta inteligencia artificial. Era tan simple como calcular una media tomando los datos del número de licitadores o los precios. Con la Excel ya se podía hacer inteligencia artificial, no era necesario el chat GPT, ¿no? Yo hace poco hice la pregunta, no con chat GPT, sino con el modelo de lenguaje que utiliza Google, que se llama Gemini. Le hice la pregunta de buenos días Gemini o ChatGPT, sobre todo si alguien utiliza ChatGPT o cualquier sistema, que se dirija a él de manera educada, ¿vale?
porque los sistemas aprenden y a lo mejor nos perfilan por detrás y dicen, este es educado, hay que responderle bien, este no. Entonces, es un consejo, ¿no? Entonces, yo le preguntaba, ¿qué tareas puedes hacer relacionadas con un procedimiento de contratación electrónica? Y la máquina empezaba a escribir a ella, puede hacer pliegos, puede hacer cláusulas, puede hacer... Digo, pues si sabes hacer todo esto, ¿yo para qué sirvo en este mundo ya? Ya me puedo jubilar. Pero el lenguaje de Google, que está muy bien entrenado, acababa, después de decirme todo lo que era capaz de hacer, decía, pero ten en cuenta que mi función es ayudarte en la realización de las tareas, pero no puedo sustituir la labor de un profesional con experiencia en contratación pública. Y entonces yo me vine arriba y dije, mi vida tiene sentido, ¿no? Vale, tengamos en cuenta que estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Son sistemas entrenados sobre la base de información que les suministramos para que sean capaces de generar nuevo contenido, nuevo texto a partir del análisis de millones y millones de informaciones que les suministramos, ¿vale? No van a generar texto de manera autónoma o solos o adaptados ya, no son capaces de interpretar, ¿vale? Son capaces de reproducir por pura estadística, ¿vale? El entrenamiento es estadística, probabilidad, ¿vale? Eso que lo tengamos claro. Entonces, cuando nos dicen el chat GPT de la contratación pública, pues no se va a crear un vocabulario específico para entrenar estos modelos de lenguaje. Se va a aplicar estos modelos de lenguaje general a casos de uso especializados, específicos de contratación pública, ¿vale? Pero ¿qué otros casos de uso? ¿Dónde vamos a encontrar o dónde podemos encontrar sentido a la utilización de este tipo de tecnologías, de este tipo de técnicas en los procesos de contratación pública? Sí, bueno, la verdad que la contestación de Gemini es una contestación muy inteligente de cara a entrar en el mercado de la contratación del sector público. Porque si vamos al reglamento, el reglamento de inteligencia artificial básicamente, es muy sencillo de entender. Básicamente hace tres cosas, ¿no? Dice qué prácticas están prohibidas, dice qué prácticas son de alto riesgo, esas son las que regula, ese es el grueso de la regulación. Y luego habla de los modelos de inteligencia artificial de uso general, ¿no? Entonces, uno de los supuestos para que sistemas que a priori podrían ser clasificados como sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo es precisamente que el sistema asuma que solo va a ayudar a un humano que va a estar detrás. O sea, y esto simplifica mucho las cuestiones, ¿no? Porque si el sistema de inteligencia artificial es un sistema de uso general, vamos a decir así, los requisitos básicos que tenemos en estos momentos sobre la mesa serán los del artículo 41 y 42 de la ley 40, pero si nos vamos a un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, que en el ámbito de las administraciones públicas hay mucho encaje para esto, hay que tener cuidado, ya tenemos muchas más obligaciones. Para empezar, tenemos que cumplir con las obligaciones y requisitos del artículo 8. La notificación a las autoridades competentes, pero tenemos que hacer una evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales de las personas a las que se dirija esa tecnología. Y voy a poner algunos ejemplos. El anexo 3 es el que establece las características y las tipologías de sistemas de inteligencia artificial que se conocen como de alto riesgo, ¿no? Entonces, habla de una serie de puntos, ¿no? En el primero habla de la biometría, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema de la biometría ha excluido de la consideración como sistema de alto riesgo aquellos sistemas que sean simplemente de comprobación de acceso a instalaciones, ¿no? Estos ha venido a decir que estos son de uso común, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestra administración implementamos un sistema de acceso a la administración a través de un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial, a priori esto es un sistema de inteligencia artificial de uso general, vamos a decir así. Por cierto, a diferencia de lo que dice la Agencia de Protección de Datos en su documento sobre biometría, que básicamente prohíbe este tipo de sistemas porque dice que si hay cualquier otro sistema que se pueda utilizar, que utilicemos cualquier otro sistema. Entonces, cualquier otro sistema es un usuario y contraseña. Que, por cierto, en unas instalaciones que estas son obligatoriamente de alto riesgo,
de infraestructuras críticas, como las que ha comentado la profesora Canals, aquí estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial que ya de partida son de alto riesgo, las de infraestructuras críticas. Y por tanto ahí vamos a tener que realizar una evaluación de riesgos y una evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales, que son técnicas que para los que nos hemos dedicado a la protección de datos desde hace muchos años son habituales, porque son las técnicas, o sea, el Reglamento de Inteligencia Artificial ha cogido las técnicas de prevención del Reglamento General de Protección de Datos. Y en materia de gobernanza de datos y de ley de datos, exactamente igual. Ha cogido las mismas técnicas, las del Reglamento General de Protección de Datos, la evaluación de riesgos y la evaluación de impacto. Pero, por ejemplo, en temas como educación, ¿no? Pues un ejemplo típico, ¿no? Podemos decir que vamos a utilizar un sistema de inteligencia artificial para el acceso de los niños y niñas a nuestras escuelas infantiles municipales, ¿no? Pues ese es un sistema que, como selecciona personas para acceder en el ámbito educativo, es un sistema ya de inteligencia artificial de alto riesgo. Luego, por ejemplo, los sistemas que puedan clasificar de alguna manera alumnado, pues también estarían ahí dentro. En empleo, gestión de los trabajadores y acceso al autoempleo, que es específicamente otro de los supuestos de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Yo he leído en algunos trabajos de investigación que se refieren solo al sector privado, no es cierto. Directamente habla de órganos y organismos del sector público, por lo tanto se refiere también al sector público. Y si vamos a diseñar un sistema de inteligencia artificial para realizar, por ejemplo, una selección y contratación en un procedimiento de personal interino, eso es un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Por tanto, vamos a tener que realizar unas evaluaciones previas, aparte de lo establecido en el artículo 41 y 42 de la Ley 40. Pero también decisiones sobre la organización de la plantilla. Es decir, si vamos a contratar un sistema de inteligencia artificial para racionalizar la organización de la plantilla en materia, por ejemplo, de la policía local, porque somos un municipio turístico y nos interesa establecer propuestas de sistema a este respecto, potencialmente también va a ser un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Por tanto, vamos a tener que realizar esas cuestiones preventivas. Por ejemplo, la evaluación del caso Bosco, del que ya se ha hablado. El caso Bosco es un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, porque impacta sobre los derechos de unas personas que no pueden acceder a un bono social eléctrico. Por tanto, esta sentencia ha sido posible ahora. Con el Reglamento de Inteligencia Artificial sobre la mesa, es una sentencia inviable. O sea, la sentencia que se acaba de dictar no cumple con lo que dice el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y muchos otros ejemplos. Por ejemplo, los sistemas de evaluación de llamadas de emergencia, a bomberos, a sanitarios, a la policía local. Estos son sistemas de alto riesgo. Y bueno, luego hay otras cuestiones de menor interés, pero por ejemplo los sancionadores. El ejemplo que estaba comentando yo del trabajo de investigación que está realizando Inés, la doctoranda que trabaja conmigo, evidentemente es un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Estamos hablando de procedimientos sancionadores que van a afectar a la esfera de derechos de personas, ¿no? Están expresamente también contemplados, ¿no? Y luego también habla de los sistemas electorales, pero aquí los sistemas, esto ya me lo han preguntado en alguna ocasión, los sistemas de logística electoral que todos tenemos, electrónicos, para decidir los miembros de las mesas y demás, esos están expresamente excluidos. Los excluyen, por tanto, serían sistemas de inteligencia artificial en principio de uso general. Los logísticos, a los que se refiere son aquellos que influyen de alguna manera en lo que es el voto. Yo creo que más o menos ha quedado claro. Hay un montón de casos de uso, desarrollo de algunos de los cuales pues, va a requerir contratos, la licitación o la articulación de contratos públicos. Y aparte de eso, ¿qué estrategia, qué modelo o modelos están a disposición de las entidades que quieran comprar inteligencia artificial en el amplio sentido de la palabra? Claro, aquí nos encontramos con que la normativa no estaba pensada, ¿no?, para comprar inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
volvemos otra vez a esa idea, ¿no?, de la primera de las ponencias, esas posibilidades que tenemos dentro y fuera de la ley de contratos, ¿no?, como se ha hablado. Pero luego, como eso, la verdad que se ha trabajado muy bien en la anterior ponencia y no quiero matizar nada porque estaba perfecta la argumentación, sí que voy a hacer un añadido, ¿no?, que me parece que es muy interesante y más cuando estamos en un foro de administraciones, ¿no? Hay una obligación que está en todas las administraciones, que es la obligación de transferencia y reutilización de tecnología, que es obligatoria. Lo ha dicho la Ley 40/2015 en sus artículos 157 y 158. Y se ha desarrollado también en el Real Decreto 203/2021 con carácter básico, artículo 64. Y lo que nos dice es que antes de ir a comprar al mercado debemos ver si existe algo previamente que nos pueda servir. Claro, en materia de inteligencia artificial va a ser difícil encontrar algo en el sector público que nos pueda servir, pero ya se han dado casos a nivel europeo de sistemas de gestión de avisos de llamada de bomberos en Alemania, con un software diseñado para una administración pública que en lugar de ir contratándose o comprándose o lanzándose licitaciones, pretendían hacer una transferencia de ese software entre distintas administraciones, ¿no?, generando una especie de consorcio para compartir gastos. Lo hicieron mal. Entonces el TSJ, el Tribunal Superior, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que vino a decir aquí que no cumplía con los parámetros de la directiva, concretamente con el artículo 12 de la directiva 24, no se cumplía con esos parámetros, ¿no?, porque restringía la competencia, y efectivamente restringía la competencia. De manera que lo que yo creo que debemos hacer, si queremos ser operativos, es intentar desarrollar tecnología de inteligencia artificial en un primer momento a través de procedimientos de contratación pública con unos pliegos bien desarrollados, cualquiera de los mecanismos y sistemas, y sobre todo intentando que la propiedad del software quede en poder de la administración pública. Esto es muy importante. A lo mejor compensa realizar un procedimiento de asociación para la innovación, procedimientos fuera de la ley de contratos, pero que nos permitan esa propiedad, porque luego sí que será posible compartir esa tecnología con otras administraciones y hacer una reducción de costes. Yo no soy partidario de que las administraciones vayamos comprando el mismo sistema una tras otra, que además son sistemas que ni siquiera nos han hecho a medida. Se lo hicieron a medida a la primera administración a la que le trabajaron. Y luego ese sistema lo han ido vendiendo tal cual al resto. No cumple ni siquiera con el concepto de contrato de servicios. Sería más bien casi un suministro. Y paradójicamente se hace como contrato de servicios, ¿no?, porque no está desarrollado a medida. Esa es la realidad en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, yo haría una llamada a intentar, en este momento que podemos, claro, con los sistemas de administración electrónica, con los sistemas de contratación electrónica, con los sistemas de Smart Cities, ya hemos llegado tarde, ¿no? Cuando ya hemos intentado hacer reutilización y transferencia de tecnología, todos los programas ya eran propiedad de las empresas que los habían desarrollado, no de la administración. Entonces ya habíamos llegado tarde, ¿no? Sobre todo en el ámbito, en las administraciones locales especialmente, y lo sabrán muchas de las personas que están aquí, especialmente en el ámbito de la tesorería y la intervención, donde hay muchísimas empresas, grandes empresas y multinacionales del sector privado que tienen la propiedad del software de gestión de las intervenciones y tesorerías, lo que evita cuestiones como la interoperabilidad y otras cuestiones. En definitiva, hacer unos buenos pliegos, unos pliegos dirigidos de alguna manera a que el software de inteligencia artificial que se vaya a desarrollar no esté ya inventado, porque si está inventado, hacemos un contrato de servicios de adaptación y reutilizamos lo que haya. Intentar primero que no esté inventado, que sea algo de verdad innovador y que la propiedad del software sea de la administración.
Y oye, permitirme la expresión y la familiaridad con la que os voy a decir esto, porque yo he estado en vuestra posición con carácter previo. Y si se queda desierto, no pasa nada. No pasa nada. Pues estamos intentando algo novedoso que no se ha hecho antes nunca. Entonces no hay que tener miedo a esas cuestiones, ¿no? Esto hay, de alguna manera, que explicarlo también bien. Muchas gracias, Rubén, y gracias también por la sinceridad, el ejercicio de sinceridad que nos has hecho en esta parte final. No sé si hay alguien del público que quiera plantearle alguna cuestión, alguna pregunta a Rubén Martínez. ¿No? Pues le agradecemos su intervención. Bien. Y avanzamos con la última de las sesiones, para lo cual llamamos aquí a la mesa a Ignacio Alamillo Domingo, seguro que conocido por muchos de ustedes, que estuvo hace bien poquito también en una sesión de Local Red. Nacho Alamillo es un especialista también en administración electrónica, firma electrónica, identificación electrónica ante las administraciones públicas, experto reclamado por distintas instituciones y entidades, no solamente regionales, no solamente nacionales, sino también europeas, y uno de los más fervientes defensores de algunas de las tecnologías disruptivas que van a llegar próximamente a la administración y a su uso generalizado por parte de las administraciones. A Nacho le encomendamos que abordara una novedad reciente. El pasado 30 de abril se publicaba un reglamento europeo que modificaba a su vez otro reglamento del año 2014 dedicado a la identificación digital ante las administraciones públicas. Este nuevo reglamento, 2024/1183, establece un marco europeo de identidad digital, ¿vale? Y para relacionar esa nueva regulación, esa identidad digital, con los procesos de contratación pública, es para lo que le hemos traído esta mañana aquí. Cuéntanos qué es eso de la identidad digital y por qué le preocupa a la Unión Europea. ¿No tiene suficientes cosas que hacer que además preocuparse por, aparte de la contratación, que también le preocupa? Molt bé. Bé, primer lloc, bon dia. Merci per la invitació. Me voy a pasar a castellano para que Miguel Ángel pueda interrogarme Yo adecuadamente. no lo he dicho, pero mi madre es de la franja de Aragón y Cataluña, con lo cual Yo soy de Lleida, así que casi chapurreo. Casi hermanos. Bueno, a ver, la pregunta es muy buena. A ver, la Comisión Europea siempre solo tiene una obsesión en la vida, hacer que el mercado único funcione bien. O sea, en realidad, claro, la cosa es muy fácil. ¿Por qué hacen todo esto? Para que el mercado único funcione bien. De hecho, la explicación de por qué hacen reglamentos es muy clara. Es porque hacer directivas es inútil, porque los Estados se esfuerzan constantemente en que no funcione nada. Entonces, claro, lógicamente estamos metidos en una ronda de armonización legislativa mayor, porque claro, no funciona nada. Entonces, claro, yo que ya soy viejo, porque llevo en esto desde el año 1997, ya esta es la tercera oleada, ¿no? La tercera ronda, el tercer gran intento, pues de ir, ¿no? Y es una cosa que no tiene fin, de ir corrigiendo las disfunciones que genera la innovación. De hecho, para que quede claro, la innovación no ocurre en el ámbito de la Unión Europea. De hecho, ayer estaba en Vitoria con la directora general de servicios de Digit, y yo le decía que a Natalia Aristimuño, y yo le decía, no tenéis imaginación, o sea, la Comisión Europea no es capaz de imaginarse nada. Lo único que es capaz de hacer es coger lo que ocurre en los Estados miembros, ¿vale?, donde se genera innovación, cuando ve que eso genera problemas, lo sube para arriba, lo armoniza y va desapoderando progresivamente a los Estados. De hecho, lo que antes comentaba la profesora Canals es exactamente el mismo fenómeno. ¿La ciberseguridad es importante? Sí. ¿Es un valor superior al funcionamiento del mercado? Sí, pues entonces ponemos barreras y entonces eliminamos barreras. En identidad y firma electrónica y en general en servicios de confianza nos pasa lo mismo. De hecho, el reglamento EIDAS del año 2014 fue el primer gran intento de tener un sistema de reconocimiento mutuo de la identificación. Hola, soy Nacho. Primera, ¿no? Mi nombre es Ignacio, mi apellido es Aramillo, el segundo es Domingo y mi número es este.
porque evidentemente no podíamos hacer trámites en ningún lugar. Entonces, claro, eso generó un régimen jurídico que trataba de ser uniforme y que ha funcionado más o menos bien. Es decir, hoy en día, si yo fuera capaz de usar mi DNI electrónico, cosa que no soy capaz de usar, yo lo siento, no sé exactamente qué disfunción tengo. Pues si tú no lo sabes hacer... No, yo soy incapaz. O sea, luego además tengo un Macintosh, con lo cual ya ríndete. O sea, nadie es capaz de firmar electrónicamente con Macintosh. Entonces, pues menos mal que tenemos firma en nube, porque si no, ¿cómo lo haríamos, no? Entonces, claro, hicimos este ejercicio para poder realmente tener esto. Si yo fuera capaz de usar mi DNI electrónico, como está notificado, voy a usarlo también para hacer un trámite administrativo en otro país. ¿Eso es identidad digital? Sí. Es una visión un poquito estrecha, porque hay algo más en la identidad, y realmente quizás es uno de los cambios fundamentales del reglamento eIDAS 1 al eIDAS 2. Ahí, por ejemplo, ya no se ve la identidad solo como nombre y apellido 2 si lo tienes, y un número de identidad, se ve como algo más amplio, ¿no? Identidad ya no es solo, hola, soy Nacho, identidad también es, soy un friki, ¿no? Por ejemplo, autoalegado, o identidad es, yo tengo un doctorado por la Universidad de Murcia, o identidad es, tengo poderes digitales, ¿no? Poderes que puedo manifestar digitalmente. Entonces, claro, la lógica que tiene toda esta cuestión del reglamento eIDAS, que al final es la prueba electrónica, con sus dos regímenes jurídicos diferenciados, el público de identificación y el privatizado de prueba electrónica, que es muy interesante, siempre es la misma. Como no tenemos efectos jurídicos uniformes y, por tanto, si yo firmo en España, igual no me lo reconocen en Alemania, entonces lo armonizamos. Y entonces creamos un objeto nuevo, un concepto jurídico nuevo de la firma electrónica, propio del derecho europeo, que desplaza los conceptos que había en los estados, ¿no? Entonces, mi firma, que en España significa una cosa, en Francia significa otra, en Alemania significa otra, de repente, en derecho europeo, mi firma electrónica significa lo mismo, pasa a ser equivalente y, por tanto, yo ya puedo firmar desde España en cualquier lugar. Ahí es donde realmente el eIDAS 2 ha creado una cosa que es muy notable, que es realmente una especie de privatización de los actos certificantes. Y es que, claro, en este proceso de privatizar la prueba electrónica, le acaba de tocar el turno a la gran maquinaria que produce atributos de identidad que tienen valor en el mercado. Vosotros, ¿no? Las administraciones públicas que tienen la potestad certificante, que son autoridades públicas, generan registros de datos, llamados en el reglamento de eIDAS 2 fuentes auténticas, realmente tienen la potestad certificante. Pero, ¿cómo la ejercen? Bueno, a veces no la ejercen, lo cual es importante. A veces la ejercen en su lengua. ¿Cómo se atreven, por Dios? Certificados en español, que en Alemania hay que traducir. Claro, cuidado, hay que pensar esto. Escritos en lenguaje humano, que necesitamos una inteligencia artificial que destruya el planeta para que los lea, cuando los podríamos tener con vocabularios. Claro, toda esta lógica está muy bien, pero como no funciona sola, la Comisión viene y dice, necesitamos ampliar la foto de la identidad. Ya no es solo Nacho, es Nacho y todos sus demás atributos. Pero necesitamos que lo hagan en toda la Unión. Por tanto, necesitamos que los emisores de atributos de identidad puedan pasar a ejercer el equivalente de su potestad certificante, pero que valga en todas partes. Y aquí tocamos unos temas que realmente es un tema duro del derecho administrativo. En España, emitir un certificado administrativo es un acto administrativo, para que podamos reaccionar. Pero en Austria no. En Austria y en Alemania el acto administrativo es algo diferente. Es una decisión, se parece más a algo cuasi judicial. Por tanto, ellos nunca entenderían que están haciendo un acto administrativo cuando emiten un certificado. Y como tenemos un problema de interoperabilidad, entonces, jurídica tremendo, lo que dicen es, pues como siempre, nos inventamos una cosa nueva, que ahora se llama declaración de atributos, le damos un efecto jurídico equivalente y entonces arreglamos una disfunción del mercado. Y, por supuesto, va como reglamento. Entonces, es una foto de identidad mucho más amplia. Ya es la identidad como un todo. Y, de hecho, ¿de dónde bebe? Pues bebe, evidentemente, de que al final la identidad no es solo lo que te dice el Estado. Tu nombre y tu apellido es también quién eres, qué te gusta, con quién te relacionas y un montón de cosas que pueden ser amenaza u oportunidad. Muy, muy interesante. Y muy pasional, ¿verdad? Sí. Yo he venido sin chaqueta, como se puede ver. Claro, pero a mí me surge la duda de este nuevo escenario, de que además voy a poder acreditar digitalmente que yo soy yo y mis circunstancias son mis circunstancias, porque alguien habrá dicho, o incluso yo mismo las habré autoalegado. ¿Esto cómo se materializa? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se gestiona? Y aquí el reglamento introduce un concepto nuevo que fue objeto de varias porras, ¿no?, en distintos grupos de WhatsApp, de cómo se iba a llamar, si se iba a llamar billetera digital, o finalmente se ha llamado monedero... Cartera. Sí. Billetera, monedero, cartera de identidad digital. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser, o qué es, y cómo va a ser, y cómo vamos a poder gestionar cada uno de nosotros? Ojo,
y también importante, la identidad que se regula en el reglamento de IDAS es la de las personas físicas, pero también la de las personas jurídicas, que luego te preguntaré, que son los principales actores en los procedimientos de contratación. Incluso hay también identidad de las cosas. Correcto. Sí, sí. De los objetos. De los objetos, efectivamente. Sí, es verdad, es verdad. Hay un tema interesante que comentar. A ver cómo gestionamos todo esto. Bueno, pues me gustaría decir que la Comisión Europea tiene imaginación, pero ya he dicho antes que no la tiene. Entonces, claro, realmente un tema... No, pero eso es un tema interesante. ¿El por qué? Porque, claro, una cosa que hemos aprendido en el IDAS 1 es que si te inventas las cosas y montas una infraestructura que los ciudadanos no son capaces de entender, con quien los ciudadanos no se relacionan, pues se queda por utilizar bastante. Esto es un problema que nosotros tenemos. Realmente en el IDAS 1 los mecanismos que hemos generado no son de fácil utilización. Ya me he referido al DNI, pero es más grave que esto. Por ejemplo, no hay una interfaz única para cuando yo me voy a un ayuntamiento en Países Bajos. No hay una interfaz como clave o como el IDCAT, el Valid, ¿no? Donde yo tengo una interfaz que entiendo y digo, cuando pincho aquí me identifico. De hecho, tenemos miles de interfaces diferentes en toda la Unión Europea. Esto parece que no, pero es un problema muy gordo. Eso no ayuda. Tampoco tenemos interfaces para que los que proveen identidad se conecten. Eso tampoco ayuda. Entonces, la adopción es muy baja. Y luego los ciudadanos pues vamos perdidos con todo esto. Entonces, claro, como en realidad existen tecnologías que están muy ampliamente desplegadas, que pueden cumplir una función parecida y a todo el mundo le interesa, en especial a la industria, no nos vamos a engañar, pues el modelo que se ha elegido es un modelo donde los datos se le entregan al ciudadano para que los comparta. Y esto se sustancia mediante una cartera. Realmente es una cosa que la industria llama cartera, llama wallet, y este wallet, que ya lo tenéis todos en vuestro móvil, no sé si es la buena o la mala noticia, ya veremos de cómo se va moviendo todo, porque todos tenéis Apple, o todos tenéis Google, o todos tenéis Samsung, utiliza una serie de estándares internacionales, y esto está ya aprobado, que por tanto nos dicen que el equivalente futuro pues, del DNI electrónico va a ir en una cartera exactamente igual que la que yo ya tengo aquí. Eso es una cierta renuncia por parte en términos de capacidad e innovación europea, pero es una garantía de que todos estamos ya entrenados para utilizar este concepto. ¿Por qué? Porque ahora mismo, yo que tengo en mi móvil, tengo una cartera que cuando la abro veo tarjetas de pago, pocas, porque uno, en fin, y luego veo billetes de avión y billetes de tren, demasiados, porque me toca viajar mucho. Y eso funciona, yo lo puedo enseñar, sé utilizarlo. Hago aquí, con mi cara desbloqueo, pincho, y si quiero enseñarle una credencial, ¿no?, a Miguel Ángel, lo hago. Y entonces él dice, este eres tú. Claro, esto funciona muy bien. Entonces, ¿para qué necesitamos un reglamento? Bueno, pues por dos motivos. Primer motivo, uno, porque esto es poco seguro. Nos falta llegar al nivel de seguridad alto. Esto es industria. La industria está bien, pero en fin, si queremos que esto sirva para todos los casos de la Unión Europea, pues hay que subir un poquito de nivel, porque si no, no funciona. Y esto ya lo hemos metido en un esquema de certificación para que no haya problemas de libre circulación, porque y además se está escribiendo un estándar específico para esto. Por tanto, segundo tema, hombre, necesitamos que cuando yo lo haga remotamente también funcione. Porque yo ahora, esto funciona presencialmente. Si yo le enseño a él el equivalente de mi DNI o el equivalente de mi licencia de conducción, él me dirá los papeles y yo le enseñaré mi DNI. Y entonces dirá, la fotografía se parece y aquí hay un documento y es tuyo. No hay problema. Funciona presencialmente, pero no funciona a distancia. Y claro, necesitamos que funcione a distancia, porque yo no quiero irme a Bélgica a enseñar mi credencial en mi móvil. Quiero hacerlo desde aquí, a ser posible. Claro, eso también requiere que pongamos protocolos que no existen. Y ahí sí que hemos tenido que generar muchísima innovación. Claro, para el ciudadano esto significa coger algo que más o menos ya tiene, que sabe utilizar, que es cómodo, es práctico y además tiene la ventaja de que, bueno, ya no es como el valid /clave donde hay una infraestructura pues, que te genera una cierta dependencia, no, además resulta que tienes el dato tú. Y esto es muy importante, pues si yo de hecho la semana que viene estoy en Alemania. Si yo tengo un accidente en Alemania, cosa que dependiendo del nivel de alcohol que tomemos antes del Congreso podría ocurrir perfectamente, por mucho que lleve mis documentos en el móvil, no podré irme a un hospital alemán y que se conecte a mi historia clínica en Cataluña, porque no han establecido previamente la confianza. Y como establecer la confianza es un proceso complejísimo, a pesar de que tenemos una directiva sanitaria donde se viene trabajando, tenemos proyectos europeos muy potentes para interconectar cosas, nunca lo lograremos del todo. Entonces aquí realmente se ve el valor de este concepto nuevo de identidad. Es mi identidad civil, pero también el resto de documentos que acreditan atribuciones mías, derechos míos, licencias, capacidades, relaciones, de forma que simplemente compartiéndolo a distancia o presencial funciona.
Esto es un desafío de proporciones épicas y, por supuesto, requeriría una regulación, más trabajos técnicos, actos de implementación, tecnología y, sobre todo, lograr que la industria entre sin que nos capture, que es un desafío quizás de los más importantes. Importante, desde luego. Y para hacer esto, ¿hay alguna tecnología favorita este nuevo sistema está orientado hacia alguna tecnología en concreto o no? A ver, en realidad estamos barajando dos tecnologías. Porque una cosa que no he dicho es que la idea es que, claro, esto es la Unión Europea. Lo que mejor sabemos hacer es regular. Somos los grandes reguladores del planeta. De hecho, el eIDAS 1 ha sido ya llevado a Naciones Unidas, el eIDAS 2 será llevado dentro de unos años y se extenderá por todo el planeta como el Reglamento General de Protección de Datos. Pero, claro, a la hora de regular, ¿nosotros qué miramos? Miramos los valores europeos. Y los valores europeos, en este caso hemos tenido suerte porque coinciden bastante con los valores que quieren los americanos también. Con lo cual, como los americanos también quieren más privacidad, y también desconfía mucho de su gobierno, de hecho suelen desconfiar más de su gobierno que nosotros, por cómo son culturalmente, pues ha habido una feliz coincidencia y todos queremos que el control de los datos los tengamos nosotros. Pero además queremos poder compartir solo los datos que queremos. Entonces existen tres enfoques tecnológicos a nivel mundial que permiten hacer eso. Uno, lo tenéis en vuestro DNI y en vuestro pasaporte y está implementado. Permite la divulgación selectiva, compartir solo un trocito de información mediante un sistema informático, un tipo de firma en particular que permite que divulgues un trozo de la información, solo tu nombre, solo tu cara, sin que se rompa la firma electrónica. Esto es chachi, no lo tenemos en los documentos administrativos. Nosotros hacemos copias auténticas parciales. Ay, Dios mío, espera, que esto ya lo arreglemos también. Segunda, la que tenemos en los móviles, en la licencia de conducción electrónica, que es un estándar internacional, ISO 18113-5, y que funciona de coña, sobre todo porque los americanos ahora obligan a sus nacionales a tenerlo para subir a un avión doméstico. Les ha costado 20 años, pero es obligatorio, y Apple lo tiene implantado, Samsung lo tiene implantado, Google lo tiene implantado, todo el mundo lo tiene implantado. Tenemos divulgación selectiva. Por tanto, dentro de unos pocos meses, cuando esto lo tengamos en prototipo, yo ya podré compartir solo mi edad, cosa que mola por si quieres hacer al porno, que es una cosa que le preocupa mucho al gobierno español ahora mismo. Pero que no está mal, o sea, lo tenemos. Y luego nos faltaba lo mismo, pero para documentos más avanzados, y ahí hemos tenido que generar estándares. La buena noticia en este caso es que esto nos va a servir para coger todos los documentos administrativos que típicamente sirven para certificar cosas y convertirlos en un sistema en el que por fin podremos hacer originales que se pueden compartir por trocitos, lo cual es la muerte de la copia electrónica auténtica parcial, que es uno de los grandes engendros del diablo que hemos creado y que solo quedará como barrera para eliminarlo del todo la modificación del metadato del esquema nacional de interoperabilidad, lo cual va a ser más difícil que montar todo el wallet a nivel europeo. Bueno, no vine a polemizar, pero bueno, ya estamos entre amigos. Claro, pero todo este sistema nuevo y novedoso va a requerir o va a impactar sobre los sistemas de identificación electrónica y firma electrónica que tenemos regulados ahora en nuestra ley de cabecera de procedimiento administrativo, la ley 39/2015, artículos 9 y 10. Además, vemos que la regulación viene por vía de reglamento europeo, con lo cual sin necesidad de acto de transposición. ¿Cómo nos afecta? Aunque no vienes a polemizar, te voy a preguntar ¿cómo quedan nuestros artículos 9 y 10 actualmente de la Ley 39 con el reglamento que se acaba de ¿Has traído las palomitas? Necesitamos palomitas. Este es el momento de las palomitas. Porque, claro, efectivamente, como dices muy correctamente, nosotros la identificación electrónica la tenemos regulada solo en dos normas. Una es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y EPA el DNI. Y es lo que es. Obligatorio, con biometría a tope de power, intercambio por detrás de biometría con los demás estados, que lo sepáis, es decir, que está todo interconectado para luchar contra el terrorismo. FETEN. No funciona a distancia, ningún humano es capaz de usarlo para nada, pero bueno, si te lo quitan no sales del país. Entonces, lo digo, y a ver, cuidado, que está muy bien, es muy seguro, perfecto, no hay problema. Pero claro, para todo lo demás que hemos usado el artículo 9 de la Ley 39/2015. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que ahí pueden todas las administraciones emitir medios de identificación electrónica. Y aquí es donde vienen las palomitas. Porque, claro, teóricamente el reglamento europeo dice el Estado debe organizar un sistema para emitir carteras de identidad digital. Claro, ¿qué técnica va a utilizar el Estado? ¿El Estado quién es aquí? Puede ser el Gobierno central, por supuesto. Entonces podrían decir, oye, mira, vamos a sacar nuestra cartera de identidad digital al amparo del artículo 9. Yo me imagino unas cuantas comunidades autónomas levantando la mano y diciendo, yo también puedo. Y, por cierto, puede tener mucho sentido en el caso de las personas jurídicas, porque la persona física, mira, al final yo creo que nadie se peleará, pero en personas jurídicas hay un montón de casos de uso que no están cubiertos. Por lo tanto, claro, esa legislación, que por cierto se pensó solo para nombre, apellido 2 si lo tienes, y el NIF,
queda corta porque no cubre todo, pero es muy amplia y tiene muchos emisores potenciales. Y esto, claro, significa que, aunque sea cierto lo que tú has dicho de que no hay un acto no hay una transposición nacional, lo que sí es cierto es que tiene que haber una ley complementaria. Y yo creo que vamos tarde, y sabes que lo he propuesto en diversas ocasiones, y próximamente sacaré una contribución en un libro del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que han salido una serie de seminarios del Consejo de Estado. Y pues yo lo digo, hay que hacer una ley, española de identificación digital. Y hay que poner además toda la otra parte. Y en la otra parte hay un fenómeno muy interesante. Los más viejos de los que estamos aquí recordamos perfectamente, ¿no?, en la Ley 24/2001, cuando aparecieron los certificados telemáticos. ¿Alguien se acuerda de los certificados telemáticos? Era cuando la administración podía, en vez de hacer un papel, hacer un PDF, ¿vale?, con un código, y entonces te lo daban y decían, esto vale lo mismo que el papel. ¿Qué pasó luego? Luego vino la sustitución de los certificados por las transmisiones de datos. ¿Alguien recuerda estas transmisiones de datos? La Administración Oberta de Cataluña, ¿dónde está? ¿No? Local Red. Lo habéis montado vosotros. La sustitución de esos certificados... Otros. Bueno, el consorci Local Red, ¿no?, parte del consorci Administració Oberta de Catalunya, Model Català d'Administració Electrònica, es un caso de éxito, es muy bueno. Y no es broma, es muy bueno. Sustituimos los certificados, que eran papeles, que teníamos el ciudadano Sherpa, por transmisiones de datos. ¿Ahora qué viene? Ahora vienen los límites. Es que no puedo hacerlo para público-privado. Es que no puedo hacerlo para privado-público. Porque, no, claro, sigue pillando del banco. No, es que de privado-privado, nada, todo ilegal. Horror. Y entonces descubrimos que tiene límites. Y ahora viene el reglamento EIDAS. Claro, ¿qué hace el reglamento EIDAS? Va donde no llega la legislación que tenemos. Entonces, de repente, las administraciones van a poder decir, vuelvo a emitir certificados telemáticos. Solo que ya no se llaman así, se llaman declaraciones electrónicas de atributos. Pero claro, todas las administraciones van a coger sus registros y 11 categorías de registros van obligatoriamente a esto en un plazo de 2 años y una gran cantidad de registros administrativos van a entrar y van a empezar a decir, yo certifico cosas. Entonces, claro, es como completar el viaje, es como volver al 2001, solo que en vez de hacerlo con una legislación española que solo existía aquí porque vas a Alemania y es un erial, es decir, ellos llorarían de alegría si tuvieran lo que tenemos aquí en administración electrónica, y no es ninguna broma. Pero para nosotros es como cerrar el círculo y decir, ahora tendremos sustitución de documentos, aquello de no hagas que el ciudadano tenga que llevarlo todo, que es maravilloso y nunca hay que renunciar a ello, más, para todo lo demás, para todo donde lleguemos, pues entonces ponemos estos certificados administrativos electrónicos con este régimen jurídico. Eso también hay que organizarlo. Y aquí ya entran las competencias de los actos certificantes, porque, claro, ya no necesitamos una potestad administrativa nueva para hacer actos certificantes transeuropeos, que aquí hubiéramos entrado en el debate de los actos transnacionales, fascinante siempre, eso lo tenemos en el reglamento de EIDAS, pero, claro, ¿cómo va a organizar cada administración pública esto? ¿Habrá, por ejemplo, un centralizador de conexión de la cartera con todos los registros administrativos? Podría pasar perfectamente. Aquí en Cataluña, que hay un sistema excelente de interconexión de administraciones, podríamos enchufar la cartera para que estirara los datos y decirle a Nacho, mira, tienes aquí todo lo que la Generalitat te puede dar, o todos los ayuntamientos, o el nivel central de administración. Este es el gran debate que se tiene que tener, y eso no viene en el reglamento. El reglamento nos lo habilita, ¿vale?, y nos ayuda a completar el círculo para tener una visión 360 grados de datos del ciudadano bajo su control, bien porque se intercambian cuando toca o cuando quiere, bien porque se los damos y los entrega a quien quiera. Esto es una innovación de proporciones épicas en derecho europeo. Y es un paso más en este fenómeno de sustitución de instituciones clásicas que tenemos en derecho nacional por sus equivalentes europeos. Por tanto, bienvenidos a la potestad certificante con divulgación selectiva. Ojo, porque esto es un tema de un impacto extraordinario. Incrementa la soberanía, ¿no?, del titular de esos datos. Y tanto. Y mira, antes de que me preguntes, te voy a poner un ejemplo. El reglamento de EIDAS tiene una clave que es muy importante para que funcione. Que si montas todo esto, pero nadie tiene por qué dar acceso a los datos, ¿no? Antes se hablaba, ¿verdad?, del enfoque de datos. Si los responsables de los registros no dan acceso a los datos, difícilmente funcionará. Puede que funcione un poquito, porque al final la gente acaba vendiendo información, acaba financiando sus actividades, ¿no?, cobrando por la información que gestionan. Puede haber tasas, puede haber precios públicos, puede haber arancel, hay múltiples modos. Pero si no fuera obligatorio no funcionaría. Pero claro, yo ahora si hago contratación electrónica y quiero ver los poderes de alguien, yo ahora tengo que irme a cada registro. Alguno me lo dará, otro me lo dará, me lo dan en sus idiomas, tendré que traducirlo, tendré que intentar entenderlo, bastantearlo. Dios mío, bastanteo. Por favor, en la era de la inteligencia artificial.
O sea, a ver, no hace falta destruir el mundo. Hagamos vocabularios y hagamos bastante automático poderes. O sea, ese es un enfoque también razonable. También tiene sus riesgos, también entra en cierto modo en el reglamento de IA. Pero claro, me falta el acceso a los datos. Entonces, el reglamento tiene una previsión que llamo el abrelatas, donde la lata sois vosotros, no sintáis mal por ello. Pero claro, quien tiene un registro administrativo va a tener que darme acceso. Va a venir un proveedor privado y va a decir, tengo acceso a tus datos para cotejarlos. Eso, ¿cómo casa con las notas simples informativas y los certificados? Entonces aquí la gente empieza a explotar la cabeza. Pero esto va a lanzar una innovación extraordinaria y esa la vamos a poder utilizar en procesos de negocio, en contratación en concreto. Pues la siguiente pregunta, ya has hablado de tu libro bastante, pero nuestro libro es el de la contratación pública. Ahora tenemos que buscar cómo integrar todo esto que nos has contado, las carteras de identidad, los certificados basados en declaraciones sobre atributos, y ten en cuenta que los actores fundamentales en los procesos de contratación son, como he dicho antes, empresas. ¿Qué atributos vamos a poder las empresas, los operadores económicos, obtener para manejar en procesos de contratación pública, para presentarlos a los órganos de contratación? Hombre, aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, la propia identidad de la empresa es una cuestión que es importante. O sea, tú antes lo has mencionado de pasada y eso no hemos hablado. La cartera, todos tenemos puesto el foco en el ciudadano, pero la cartera también es de persona jurídica. Eso es un concepto nuevo, es una cosa un poco extraña. O sea, ¿qué es eso de que hay una cartera donde una persona jurídica se relaciona con otros? Es como cuando hablamos del sello. El sello de persona jurídica es un artefacto que nos da un poco de miedo, ¿no? ¿Para qué sirve un sello? En un sello no hay ningún humano firmando nada. No hay. Si no sería una firma de representante, es un sello. Sin embargo, hay casos de uso donde funciona. Bueno, pues con el eIDAS 2 aparece la identidad de persona jurídica. ¿Sería razonable que una persona jurídica se conectara a nosotros identificándose como persona jurídica sin apoderado? ¿Y nos enviará documentos? ¿Nos enviará propuestas de contratación? ¿Nos presentará sobres? Bueno, posiblemente sí. Tendría un sentido muy grande porque tendrías una garantía de que la empresa existe. Y en realidad, porque tienes que mirar el poder de alguien en concreto. Si eso tú sabes que puede actuar, no hace falta. La cartera incorpora además sello electrónico cualificado, con lo cual no solo va a poder conectarse e identificarse, va a también poder sellar electrónicamente. Pero más aún, si la cartera, en la cartera queremos que nos declare, por ejemplo, que es una empresa clasificada, ¿vale? Que está en un registro de licitadores, que posee ciertos atributos de sostenibilidad ambiental, cualquier caso de uso que nos interese, o incluso que ostenta la representación de un tercero, todo eso se puede incorporar y lo puede compartir cuando nosotros necesitamos. Por lo tanto, claro, viene un gran momento de repensar lo que pedimos, por qué lo pedimos, pensar en cómo podemos tener más eficiencia. Y claro, aún te puedes ir un poco más allá, ¿no? Si dices, bueno, esto del sello está bien, pero luego cuando venga alguien quiero saber realmente que se ha apoderado. Pues como dije, ¿no? Tenemos el acceso garantizado a los registros para extraer esta información y compartirla. Y lo mejor de todo, y esto es importante entenderlo porque a veces nos perdemos un poco en el debate de la tecnología. Unos grandes drivers de adopción de esta tecnología es poder hacer que todos los datos sean machine processable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto de ir picando formularios es una cosa muy pedestre y hay que evitarlo. Pero claro, solo puedes evitar si sabes que los datos que tú capturas vienen bien estructurados, que tienen la sintaxis apropiada, que tienen la semántica apropiada. ¿Vale? Que si sabes que hay un tipo de empresa, es ese tipo de empresa. La Unión Europea ha trabajado muchísimo en proyectos de interoperabilidad donde se han creado vocabularios. La idea es que este reglamento nos permita que las empresas nos den, usando vocabularios controlados, toda la información que necesitamos. Con lo cual, recibimos la credencial en presencia o a distancia. Ojo, en presencia también. Podría acreditar un poder para presentar en presencia o a distancia. Capturamos, verificamos que es correcto, cogemos la información, la procesamos. Claro, esto es un cambio muy importante, nos permite simplificar cosas que hasta ahora no éramos capaces de hacer sin tener que ir a complejos procesos de verificación de datos con terceros. Y esto sí que es verdad que es un cambio de chip. Y es complementario de los espacios de datos, por cierto. O sea, no son competitivos, son complementarios. Este es un modelo en el cual dices, bueno, cuando yo pueda centralizar información ya lo haré. Ya montaremos espacios de datos para hacer muchas cosas. De hecho, es fantástico. Cuando podamos interconectarnos, que hace muchos años que lo hacemos, e insisto, España es un caso de éxito, Cataluña, por supuesto, también. Y cuando yo vine a trabajar a lo que entonces era la Agencia Catalana de Certificación, en 2003 empezamos a hacer el cambio de domicilio, que era una cosa que no existía en España. Eso hay que mantenerlo y hay que potenciarlo. Dos paradigmas diferentes de intercambio y gestión de información para el procedimiento administrativo, la contratación administrativa. Para todo lo demás, a la cartera A, claramente. Entonces, esto es una visión
global. Y entonces lo tenéis que poner en vuestra estrategia, tenéis que ver qué valor le aporta al mercado, tenéis que pensar en el ciudadano y en la empresa, porque al final les necesitamos, y a partir de ahí, pues seguramente se producirá la magia. Pero para que esto funcione hacen falta emisores de esas declaraciones electrónicas sobre atributos. Y tú decías muchas veces que van a ser las propias administraciones las que sean esos emisores, ¿no? Eso lo pueden elegir. Eso lo pueden elegir. Algunas digo que podrán hacerlo y otras pues delegarán en el sector privado, ¿no? Correcto. De hecho el régimen, aquí hay un tema interesante. Si miráis bueno, en fin, habría que estar un poco enfermo para ello, pero si en algún momento tenéis graves problemas emocionales como yo y miráis los orígenes del reglamento de IDAS 2, vais a ver una cosa muy peculiar. La Comisión propuso que los únicos emisores de declaraciones de atributos fueran empresas privadas. Lo vio como un mercado, igual que ve toda la más prueba electrónica. Cuando esto llegó al Consejo de la Unión, los Estados dijeron, un momento, que nosotros somos los Estados, somos las fuentes auténticas, ¿no vamos a poder emitir nosotros? Y se generó un debate muy interesante, porque, claro, la tensión es, sí, puedes emitir, pero tienes que ser fiable. Entonces, claro, sin obligar a las administraciones públicas a convertirse en empresas certificadoras, que es lo que ha pasado en el fondo con la firma electrónica, que si la quieres emitir, eres una empresa certificadora y tienes que cumplir y está supervisado. Aquí lo que se dijo es, si cumples algo análogo, das un nivel de seguridad equivalente, entonces puedes emitir y eso será reconocido en toda la Unión Europea. Y eso abre 3 escenarios. Si eres un registro administrativo. 1, no hacer nada. Esto significa que vendrán entidades privadas a consumir tus datos y venderán. Se ganarán la vida y movilizarán el mercado. Es un escenario razonable, ¿por qué no? Segundo, el ser fuente auténtica, pero promover que alguien lo haga, ¿no? Quizás puedes verlo como vender a través de prestadores de servicios de confianza, ¿vale? Y estos son complementarios. Tercero, el nuevo régimen, emitir directamente. Y, de hecho, dentro de esta tercera posibilidad hay una variante que es una entidad del sector público emite en nombre de todas las demás. Y aquí es donde todos estamos pensando posiblemente en la interconexión. Si hay alguien, por ejemplo, en Cataluña que tiene un tubito conectado a todos los registros administrativos, igual ese alguien tiene que ser emisor también. Puede ser emisor. La clave es que siempre se emita de una fuente auténtica. La clave es el dato. Lo que garantizará el reglamento EIDAS es el intercambio bajo el control del ciudadano, sea persona física o empresa, de datos fiables para consumir en procesos de negocio basados típicamente en reglas, no tanto en sistemas de IA generativa porque ya no tiene sentido. Pues muchas gracias, Nacho, por este planteamiento. Vamos a dar de nuevo, como hemos hecho en las sesiones anteriores, la voz al público, por si hay alguien que quiere plantear alguna cuestión al respecto sobre este nuevo panorama que nos avanzas. Hay una cuestión. Hola. Hola. Vale, bueno, no, más que nada también en la anterior ponencia con lo del Esquema Nacional de Seguridad, no sé si ahora es el momento, pero me imagino que ya no habrá más turnos de preguntas. Y quisiera un poco poner sobre la mesa pues, el debate este que comentábamos, independientemente de si el hecho de pedir que las empresas adjudicatarias cumplan ese esquema pues, puede ser restrictivo para la competencia, pero aparte de eso, pues como ha dicho el profesor Bernal, muchas entidades públicas pues no cumplen con ese esquema nacional, hay muy pocas, creo que ha dicho 150. Entonces, ¿cómo casa eso con el hecho de pedir al adjudicatario que realmente cumpla ese esquema si la propia administración no lo está cumpliendo, ¿no? Yo puedo dar mi opinión, aunque la pregunta no es para mí, pero yo trabajo en el sector privado actualmente y la empresa con la que yo trabajo más que tiene nivel alto de esquema nacional de seguridad en todas las dimensiones, porque si no, no vendes. Entonces, esa es una respuesta muy clara. ¿Que por qué el Estado puede hacerlo? Porque es el legislador. O sea, el Estado puede simplemente decir, tú eres la administración, tienes que cumplir, pero no te voy a sancionar económicamente y entonces no ocurre la magia. Sin embargo, con el tema de las cadenas de suministro, que significa que en realidad ese ayuntamiento, que puede ser pequeñito, y yo vivo en la Aleixar, que somos 500. Entonces, no, claro, al final está en una infraestructura tecnológica gestionada por alguien que tiene esas capacidades y luego hay una cadena de suministro con un montón de proveedores. A la Comisión Europea le preocupa desde hace mucho tiempo y a los Estados las cadenas de suministro porque todo está interconectado y por eso la Directiva de Ciberseguridad 2 se centra en esto. Entonces, en esta lógica, básicamente la idea es, puede que al ayuntamiento no le diga gran cosa, pero a su proveedor le voy a dar toda la caña del mundo para que cumpla.
Entonces, eso a mí me parece sensato y razonable. Evidentemente, ¿afecta al funcionamiento del mercado? Por supuesto que sí, pero tampoco permitimos que la gente venda productos eléctricos malos, ni permitimos que la gente haga instalaciones edificatorias incorrectas. Al menos formalmente no lo permitimos. Luego el contrato se puede ejecutar mejor o peor, pero hay un marco legal que dice que hay cosas obligatorias. Por eso yo decía antes, cuando intervenía en relación con la ponencia de la profesora Canals, que, claro, sí, restringe el mercado, pero la forma de arreglarlo es armonizar más. Y para eso tenemos toda la lógica sectorial para coger, por ejemplo, en el cloud y hacer un esquema europeo de certificación de cloud que permita garantizar estas cuestiones. Y, por tanto, que ese ayuntamiento pequeño que tiene pocos recursos sepa que en la medida en que tiene un proveedor que está cumpliendo, está adecuadamente protegido y, por tanto, su superficie de exposición al riesgo es baja y tiene que gestionar su principal riesgo. Y el principal riesgo que tiene que gestionar son, por supuesto, las personas. Sí, Rubén, un último complemento. Yo, siguiendo un poco en la línea de lo que se estaba comentando y la pregunta que me ha parecido muy interesante, yo creo que en Europa, en algún momento, y en España en particular, nos tendríamos que tomar en serio lo que dijo la directiva del 2014 en relación al sistema eCertis, ¿no? Que es un sistema de reconocimiento de certificados de todos los Estados miembros en sus registros de licitadores y empresas clasificadas. Y a lo mejor establecer nuevos certificados parciales, ¿no? Que puedan decir, pues esta empresa que se dedica a la venta de productos tecnológicos a las administraciones públicas cumple en España con el Esquema Nacional de Seguridad, y eso te da ya una certeza en Alemania también de que esa empresa te va a vender un producto con un cierto parámetro de calidad, ¿no? Quizá. Es una manera, de alguna manera, estandarizar, ¿no? Ahora, el problema, yo vuelvo a la idea, ¿no? Y lo estábamos comentando aquí, es que, claro, es normativa española, ¿no? Entonces, pero bueno, yo iría por la vía del tema de esos registros que de alguna manera, como puede ser el sistema de Certis, que se regula específicamente en la directiva de contratos y que nos pueden permitir en conexión hacer una comprobación automatizada de las capacidades de las empresas europeas en todo el territorio de la Unión Europea. Y esa es la idea. Lo que pasa que aquí en España lo del documento europeo único de contratación no lo hemos entendido muy bien. Porque el documento europeo único de contratación, del artículo 59 de la directiva, no es único en cada procedimiento de contratación. La Unión Europea decía único en el sentido de que lo presentaba una vez y ya no tenía que presentarlo más, ¿no? Porque a través del eCertis, bueno, en fin, bueno, simplemente era por complementar. Muchas gracias por la intervención también, Rubén. Muchas gracias, Nacho, por la estupenda ponencia. Antes de dar por clausurada, ahora subirá Pilar Díaz, presidenta de Localred, a clausurar formalmente las jornadas. Yo sí que quería agradecer a todo el mundo, a Localred por la iniciativa, a los ponentes que se han desplazado hoy desde sus lugares de origen hasta aquí y, por supuesto, esto no hubiera sido posible sin la asistencia de todos vosotros, que sois sufridores y compañeros de profesión vinculados a la contratación pública. Así que muchas gracias a todos. Ara, molt bona tarda. Benvolguts i benvolgudes, que nosaltres, a banda que ens encanta, suposo, la contractació pública i ens encanta la tecnologia, també ens agrada l'educació, i no només hem de parlar de manera educada a la intel·ligència artificial, sinó sobretot ens agrada, per això surto a fer una cluenda molt breu. Primer, per donar les gràcies a les persones que avui han assistit. Tenim aquest auditori ple, per nosaltres és molt important perquè preparem les jornades amb un contingut que sempre pretenem que sigui molt útil. Per tant, la vostra assistència també li dona tot el sentit a aquestes jornades, aquesta d'avui, les que hem fet en el passat i aquestes que ja estem preparant al futur, i per suposat a les persones que han fet de ponent. Jo només he pogut assistir a aquesta darrera part, però ja només del que he sentit amb una qualitat molt elevada, amb una visió que crec que aporta. Pretenem nosaltres a vegades donar resposta
a totes les incògnites, segur que és impossible en una jornada, però com a mínim hem pogut reflexionar. I la veritat és que és un tema molt apassionant, com deia abans, i a banda d'aquest agraïment, és molt apassionant poder reflexionar, poder parlar dels desafiaments més importants que sorgeixen a la contractació pública de tecnologia. I només quan veus totes aquestes paraules juntes, doncs ja jo crec que comencen a saltar les espurnes, com és evident. L'adquisició de béns i serveis TIC és susceptible de molta complexitat i, per suposat, de nombroses dificultats per l'administració pública. La seva adjudicació no sempre troba l'encaix, és quelcom que ens trobem pràcticament cada dia en les administracions públiques i especialment en les administracions locals. I en aquest sentit, l'adjudicació d'aquest tipus de béns i de serveis, dels TIC, no tenen un encaix fàcil en els procediments regulats de la llei de contractes del servei públic. Evidentment, està subjecte a tipus diversos d'interpretacions per part de les secretaries, per part de les intervencions generals, i tampoc no cal entrar en la qüestió, però crec que ens entenem perfectament. Això encara afegeix el grau de dificultat i de complexitat del que estem parlant. A LocalRed, quins són els objectius que tenim? Tenim molts, com tothom, com les persones, les físiques i les jurídiques. Però com a consorci, especialment nosaltres, tenim un objectiu principal important, que és actuar com a facilitador de solucions digitals. I, per exemple, tenim la plataforma de participació ciutadana Decidim, que coneixeu perfectament, la plataforma de serveis de videoconferència per a la celebració telemàtica de les reunions, de les sessions dels òrgans col·legiats, el LocalRed Meet, que van començar fins i tot a utilitzar en el seu moment, en les sessions plenàries, quan ens va dir que ens havien de quedar a casa, quan estàvem al mig d'una pandèmia molt dura, i en aquell moment va ser una solució molt útil. El servei d'inventari, avaluació d'infraestructures, el servei de compres agregades de serveis de tecnologia, la celebració d'acords marc de solucions digital. I bé, doncs en aquesta jornada, com us deia, i ja acabant, hem gaudit de tot això. Aquesta jornada s'emmarca en aquesta voluntat del nostre consorci, del Consorci LocalRed, de facilitar als ens locals la contractació de tecnologia. Sabem que no és fàcil, de fet és complicat, és molt difícil. Aquesta adquisició de tecnologia planteja moltíssimes dificultats. La seva adjudicació no sempre té un encaix fàcil amb la normativa sobre contractes públics. Per tant, podem trobar dificultats a l'hora de gestionar productes amb llicència, podem trobar dificultats en contractar innovació per la dificultat de poder justificar l'exclusivitat d'un producte. També podem trobar dificultats o fins i tot una mirada diferent, punts de vista diferents jurídics sobre una mateixa qüestió i, evidentment, alhora hem d'anar incorporant tota la normativa legal que ens ve d'Europa, com tota la nova regulació de la identitat digital, i cada vegada quan venim aquí sentim coses que ens donen una certa expectativa però que també ens deixa molt preocupats i molt preocupades perquè és, com deia, molt complex. Bé, en qualsevol cas, hem estat aquí de la mà d'experts, hem intentat donar resposta a algunes qüestions, ens agradaria que fossin a totes, però sabem que això és impossible i l'únic que em queda dir és que esperem, en nom del Consorci, que aquesta jornada hagi estat molt profitosa. Continuarem treballant en properes jornades perquè també puguem donar resposta a qüestions que en aquest moment estan en el nostre dia a dia i és necessari que entre tots i totes li podem donar aquesta resposta. Gràcies per ser-hi.